Hola. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Inmigrantes. Hoy entrevistamos a Tato Révora, quien es propietario de La Tertulia, un ícono cultural aquí en Granada, ¿verdad? Tato tiene una historia muy interesante. Él vino como exiliado allá hace muchísimos años En 1976. y abrió La Tertulia en 1980. Hoy un ícono, han pasado cualquier cantidad de gente, intelectuales, escritores, músicos, eh, gente increíble que ha conocido en el camino y hoy él nos cuenta su historia un poco con una naturalidad que a mí no deja de asombrarme cómo irse de, bueno, ya lo van a ir viendo en el trayecto de su historia, de un libre pensador en Argentina en época de la dictadura, a llegar a poner un bar y que fuera un éxito. Estamos hablando de la época en la que no existía la tecnología, donde no podían buscarlo en las redes. Esa magia que existía en esa época de inmigración, la verdad que no deja de asombrarme. Tato nos cuenta un poco de esta historia, ¿no? Quienes pasaron por ese escenario, los festivales de tango de Granada y las cumbres mundiales de tango que se realizaron alrededor del mundo. Los invitamos a conocer su historia, pero antes... Suscríbanse, denle me gusta, eso. compartan, Exacto. dejen en comentarios. Seguramente vamos a estar volviendo para mostrar un poco más de la magia de La Tertulia. Hola, soy Tato Révora y hace 45 años que emigré de Argentina. Tato, ¿cómo fue cómo era tu vida en Argentina, en la provincia de Córdoba? Bueno, mi formación académica es, yo estaba estudiando ingeniería electricista y trabajaba como profesor de matemáticas y física de alumnos particulares y después en una empresa de tratamientos de agua. Con esto te quiero decir que no tiene nada que ver con lo que... Sí, era un buen estudiante del pensamiento filosófico, de lo que me servía también para conspirar contra la dictadura. ¿Mm? Y ahí fue, digamos, la pasión por el tango, ¿cuándo nació? ¿Siempre estuvo? No estuvo. Un poquito más interesado en el tango, por los ecos que podían escucharse el domingo en mi casa, que era en Córdoba. No solo que no se escuchaba tango en Córdoba, sino que a veces se le tenía una sutil antipatía por los porteños y la vieja rencilla entre Córdoba y Buenos Aires. Córdoba y Buenos Aires. En realidad llevaban razón los cordobeses en el sentido de que el tango es fundamentalmente de Buenos Aires, no es una cultura nacional desde mi punto de vista, sino una cultura... Sí, que nace. Pasa que ya el concebirlo como cultura nacional no es una realidad, sino un concepto que suelen ser siempre las culturas nacionales, un concepto interesado, de carácter político. Sí. ¿Y por qué te fuiste a Argentina? Me fui por la represión de la dictadura militar. ¿En qué año fue, te acordás? Sí, en el 76, que fueron a buscarme a mi casa y yo justamente no estaba y por eso estoy aquí. Estás hablando de la AAA, ¿no? ¿O no, los militares ya? No, los militares. Los militares. Así que... ¿En esa época vos estabas trabajando como profesor? No, decía que como profesor de enseñanzas particulares, sí, y en una empresa de tratamientos de agua. Ese era mi medio de vida. Sí. ¿No? ¿Y por qué pensás que te fueron a buscar? No, porque yo fui dirigente del movimiento estudiantil, en fin, y tenía una militancia bastante intensa desde el punto de vista de divulgación política. En realidad era la divulgación de pensamiento del y libre política, pensamiento, claro. Sí, y no estábamos vinculados a la guerrilla, pero eso demuestra, de ningún tipo, eso demuestra que la dictadura no solo reprimió, como ellos hablan de la guerra, no era una guerra, era una represión contra el pensamiento. Contra el pensamiento, totalmente. Es decir, que yo soy una demostración de ello, ¿no? Y hubiese sido con bastante seguridad un desaparecido más.
que me fueron a buscar a mi casa, ya ahí, no me acuerdo cuál fue el día, y tardé 15 días en el país. En poder salir, claro. Después es toda una, que no los voy a aburrir, toda una mecánica sí, la estrategia de cómo ir, claro. Pasé por Rosario, después Buenos Aires, tuve ayuda familiar para poder salir, ¿no? Es decir, y bueno, yo ya no volví más a mi casa de eso. Ya de ahí seguí el viaje, ¿no? ¿A dónde fuiste? Saliendo salí por vía aérea, sí. Vine a España. Y de España tuve una información de que tenía derecho a asilo político en Suecia. Y a raíz de que unos amigos necesitaban que sean avalados por uno que tenía derecho a asilo, asumí el derecho a asilo y los presenté a ellos para que puedan ser asilados, que venían incluso, son de algunos de los que se habían salvado de haber estado detenidos y no fueron desaparecidos. Y bueno, yo al final me quedé en Suecia 2 años y pico, y en esos 2 años además trabajé intensamente y como producto de eso, junto a mi pareja de aquella época, ahorramos dinero y este es el producto de ello. ¿Les pusiste en qué año la tertulia? En el año 80. Y la puse a principios de los 80 y en el 77 llegué a Suecia. ¿Y por qué Granada? Claro, nosotros venimos acá por una cuestión poética, te cuento, sí. Bueno, por Federico García Lorca, en realidad, ¿no? Por la admiración que tenemos. Hay mucho romanticismo detrás. Hay pocas decisiones en la vida humana, aunque parezca lo contrario, son decisiones libres, ¿no? Y venir a Granada fue una de ellas, porque no tenía un amigo, fue llegar a Granada que incluso nos trajo un autostop a Granada, y que venía a la Alhambra, y dijimos, esta es la ciudad, ¿no? Lorca también influyó, ¿no? Es decir, que fue una decisión absolutamente romántica. No, qué lindo. No tuvo, sí, no fue un producto de sí teníamos aquello, yo no quería venir a una zona de España con doble idioma, porque prefería que solo se hable español. Como Cataluña, Valencia, ¿no? Claro, porque a mí no me caen simpáticos ni los nacionalismos nacionales ni los nacionalismos regionales, además de la dificultad del doble idioma, ¿no es cierto? Claro. Queríamos una escala de ciudad también de este tipo, que haya una universidad importante, ¿no? Sí, todas las mismas cosas que hemos visto nosotros. Entonces, no solo hay que decir que Granada reunía esas condiciones, pero la que reunía tenía un aspecto romántico que ganaba, ¿no? Exacto, tiene alguna magia ahí que te llama a venir. Es una ciudad que con el tiempo, yo hasta llegar aquí no había trabajado por cuenta propia. Había trabajado en general, salvo los alumnos, eso que dije, pero normalmente trabajé bajo un sueldo. Es decir, que abrirme camino en un trabajo no había tenido mucho la experiencia. Y con ello, Granada fue mi primera experiencia. Luego verifiqué que no es una ciudad fácil, pero yo creía que el mundo era así. Así que no pude decir qué ciudad difícil es Granada, hasta que no empecé a hacer festivales de tango en otras ciudades. Acabas de regalar un libro que se llama Festival Internacional de Tango Granada, 25 años. ¿Cuántos años van del festival? ¿25 o más ya? No, ya más. El próximo festival es que estoy programando ahora, estoy por cerrar la programación del festival número 37, que se hace en marzo del año que viene. ¿Y cómo surge la idea de estos festivales de tango? Bueno, el concejal de Cultura, en una época que este local, La Tertulia, fue el centro de gravedad de la vida cultural de Granada y el centro de influencia cultural en la ciudad. Fue impresionante. Claro, eso fue, porque leían las referencias, la mayoría de la gente lo pone como un ícono. Sí. Es un ícono cultural en Granada. Le dieron el premio de la bandera de Andalucía, digamos, pero al margen de los premios, el reconocimiento del mundo cultural de la ciudad, de lo que implicó, es decir,
podríamos decir que si no hubiese ocurrido la tertulia, hoy la tertulia de Granada no sería la misma. A ese Claro. nivel, ¿no? Es decir, Entonces, esto empezó cuando viniste de Suecia, ¿con la idea de abrir un bar simplemente o ya viniste con la idea de un bar cultural? Nunca pensé que iba a hacer una cosa tan parecida a la idea que yo tenía. Mira. ¿No? Es decir, que yo reflexioné, pues yo había estado en Madrid primero, antes de ir a Suecia, y observé una situación. Había un boom cultural en España, que fue la primera etapa del posfranquismo, claro. Y el mundo clandestino, que el mundo cultural en gran parte estaba clandestino, se explota, o sea, no hacía falta. Claro. Y entonces a mí se me ocurrió, y que acerté, convocar un espacio en donde se encuentren de nuevo aquellos viejos clandestinos, pero en un estado de libertad y de creación. Sí, como un under, Sí, como, sí. Ahí surge el under, sí. Una cosa así. Y ocurrió una maravilla, porque además fue un momento renacentista de la cultura, pues estaban todos mezclados, poetas, pintores, actores, periodistas. Fue extraordinario el encuentro que se produjo acá, cantadores de flamenco, músicos de jazz. Fue una maravilla de experiencia esa, ¿no? Y las cosas que se generaron, los artistas de todos lados que nos visitaron. Aquí estaba el Comité Latinoamericano de Solidaridad, que seguíamos en actividades contra las dictaduras de Uruguay, Chile, sobre todo, y Argentina. Así que fue un centro extraordinario. Ahí es que estuvo Rafael Alberti, Mario Benedetti, casi toda la generación del 50 poética. Yo ni conocía, pero hoy la admiro de sobremanera. Es decir, fue realmente una experiencia extraordinaria. Y entonces el concejal de Cultura que les decía me encuentra por la calle y me dice, Tato, la tertulia te está quedando chica, ¿por qué no propone una actividad cultural para la ciudad? Y digo, un festival de tango. Nunca sabré por qué dije eso, ¿no? Me vino pumba, ¿no? Porque no había, qué sé yo. Y yo saqué como modelo, pero no tenía ninguna referencia. Lo que tenía como referencia al cual asistí era el Festival de Jazz de Granada. Y esa estructura usé como modelo. Y bueno, me puse en contacto con el mundo del tango. Ya lo conocía Horacio Ferrer, el cual me ayudó mucho, que por cierto vino al primer festival. Y bueno, después fue una bola de nieve. Surgieron en las cumbres del tango, que es una experiencia, digamos, extraordinaria, que también partió de una idea, porque es un evento que tiene una profunda relación entre el concepto y la forma organizativa. Responde el concepto a un país que yo le llamo el país del tango, cuya capital también es Buenos Aires, pero se desarrolla como en un archipiélago de ciudades del mundo. Una cumbre mundial que decía, desde Granada el tango convoca ciudades. Luego vino desde Montevideo el tango convoca ciudades, desde réplica de ese mismo festival. Esa cumbre. Y esa convocatoria de artistas. Después, por otro lado, verificamos, porque Horacio tampoco lo sabía, que había cantidad de artistas de tango en todo el mundo, y ahora mucho más. Ahora sí es. Lo que nosotros verificamos en aquella época era un pequeño síntoma, ahora es extraordinario. Lo que produce el tango, ¿no? Sí, y el tango produce, y la realidad produce el tango. Al tango hay una relación de vuelta, ¿no? Mi propósito era, que yo creo que no es difícil que se vaya logrando, porque también como se dice, está en la vida, está en la realidad, es que el tango se empiece a hacer un género homologado al jazz. Por eso, el jazz ya es una cultura de la época.
Y lo vas a incluir en el próximo festival, ¿no? El jazz va a estar presente también. Sí, bueno, hemos hecho un espectáculo producido por el festival hace 3 años que se llamaba El título de un libro, que me gustaba muchísimo, que era Jazz, Flamenco y Tango, las orillas de un ancho río, un espectáculo, uniendo los 3 géneros. Colaboró mucho y participó en el festival una figura como Enrique Morente, ahí lo tenemos allí con un bandoneón, que fue el motivo de un cartel. Sí. Pero bueno, Enrique Morente era el flamenco, porque falleció, era el flamenco lo que podría haber sido un Piazzolla o en el tango. ¿Así, a tal nivel? Sí, sí, sin dudarlo, digamos. Fue un renovador, un revolucionario, y tenía también un gran intérprete. En ese sentido podríamos decir que entre Goyeneche y Piazzolla podemos armar un Enrique Morente, ¿no? Yo creo que de los grandes genios que he tenido la dicha de haber sido amigo y de haberlo conocido tanto, ¿no? Mira. Cuando nace la tertulia, entonces, ¿usted viene con la idea de invertir o no? No, de abrir un café, un bar. Listo, está muy casi igual a como lo abrí. Ah, sí. Sí. ¿Y cómo empieza a venir gente tan importante, mostrando un poquito la cantidad de gente famosa y súper importante? Es que a mí me llama mucho la curiosidad de decir, ¿cómo llega toda esta gente acá? Cuando yo abrí la tertulia, toda esta pared era librería para venta de libros. Y empezamos a hacer algunas actividades culturales. En aquella época los periódicos no eran regionales. Había algunos periódicos locales y periódicos como El País y otros periódicos los nacionales, eran nacionales. Sí. Esto llamó la atención y el País nos sacó una media página, importantísimo, de ser el primer bar, librería, con actividades culturales de España. Ah, mira, claro, porque estamos hablando de una época en donde no había internet, donde no... Tiene que ser que uno... Y no había muchos argentinos tampoco acá. No había muchos. En Granada. En Granada, un exfutbolista, un hombre muy querido, que tenía el restaurante chiquito, que falleció por una lamentable, y bueno, ahora lo llevan los hijos. Había uno que había casado con una granadina, creo que éramos, cuando yo llegué había 3 argentinos. Claro, eran contados con la mano. Es decir, hasta que te decían, habla, que me gusta cómo hablan los argentinos. Así que ahora están hasta los huevos. Es decir que... Y ocurrió otro elemento, de nuevo al azar. En la esquina había una librería que justo la semana que yo abrí, cerró. Y entonces salían una cantidad de gente del mundillo, porque era la librería que reunía así un poco el epicentro intelectual. Claro. Poetas y uno que era Juan Carlos Rodríguez, que es el que está en la última foto allí, que era muy influyente en la ciudad. Y entraron el grupo, y cayó simpático que algunos de los libros que yo tenía, pues yo fui comprando libros nuevos, pero uno por uno. No tenía que ver novedades, ¿no? Fui comprando libros que un poco a mí le llamó mucho la atención a esta gente, el tipo de selección de libros. Uno de los libros que se consideraba agotado era un libro colectivo, que estaba un artículo largo, ¿no? Que se llama de Saussure a Chomsky, y que no lo conseguía, y tenía 4 de estos acá, lo compraron los 4, y entonces, bueno, un conjunto de cuestiones que también era muy aficionado al tango, este hombre,
puse un tango, bueno, ya eso se abrió, terminamos siendo muy amigos de él y de otra gente que estuvo por aquí, y ahí se empezó a armar la cadena. Esa bola de nieve que usted dice, Claro, que uno empieza a llamar a otro. Claro, y después hubo otros elementos, ¿no? De gente de distintos núcleos de la ciudad. Cantó en el festival y cerró el festival por primera vez que estuvieron juntos arriba de un escenario cantando Volver, Eladia Blasquez y el Polaco, cerrando Volver. Y estuvieron aquí el día, digamos, después del acto inaugural, vinieron todos aquí y estaba Goyeneche, Eladia Blasquez, estaban... que me parece Al Polaco lo usó mucho este cineasta Pino Solanas, ¿no? Con el tema del exilio de Gardel y Sur, en dos películas, ¿no? Y estaba Marconi también. Claro. Está esa imagen de Marconi tocando la puerta. Sí. Es decir que... no deja de parecerme una locura y de maravillarme esas historias, ¿no? Que uno, lamentablemente por las circunstancias, además, se va exiliado de su país y llega acá en un momento en donde, como decíamos, no había internet, no había redes sociales, más que un teléfono, una carta, no había otra cosa. Y cómo llega a desarrollar todo ese mundo cultural y que empieza a llegar gente que hoy a mí me explota la cabeza de pensar, toda esa gente te digo conoce te digo que el hecho de que no haya todo eso te daba en un sentido una exclusividad. Claro. Que no tiene exclusividad nadie. Claro, ¿no? Es no. decir, que todo era una ventaja. Todo masificado. Era una ventaja. Todos tocamos todo. Y ahí de verdad era el boca a boca, ¿verdad? Porque yo era creo que eso es la magia y la historia de las inmigraciones en general que me llama la atención. O sea, me imagino así como llamarlo a Tato, que él te va a decir en dónde o cómo hacer. Antes en una era todo época una cosa. Era imposible. Fíjate, ustedes han llegado hace 2 años. Sí. ¿No? Cuando yo llegué, cada uno que iba llegando pasaba por aquí. Claro, porque esto era una especie de lugar de recepción. La cita obligatoria. Todo, no solamente de argentinos, sino de latinoamericanos, ¿no? Es decir, que pasaban todos. Tato, te queremos agradecer que nos hayas atendido y recibido en tu casa, dedicado tu tiempo para contarnos un poco tu historia, porque nosotros creemos eso, ¿no? Que las personas están hechas de eso, de sus propias historias, claro, y la idea es contarla, ¿no? Y acá hay tela para cortar. Acá hay tela para cortar una historia de película, claro. Sí. Gracias, de verdad. Gracias. No, sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, llegamos al final del programa de hoy, ubicados en el centro de Granada, en otra parte del centro de Granada, que es el famoso camino de Ronda y el camino que está hacia atrás que da a las universidades, ¿no? Ha sido un programa interesante donde Tato nos contó mucho de su historia, un intelectual realmente, que a veces en lo personal como entrevistador me cuesta seguir el hilo de la historia, ¿no? Porque es tan rica y tan vasta que, bueno, uno hace lo que puede también, ¿no? Tantas cosas para contar de gente que ha pasado, como decía él, una bola de nieve de cómo un artista lleva a otro, de cómo un escritor, como un poeta, teatro, música, fueron llegando de una manera, como él le explicaba, de casualidad o de causalidad, a la tertulia para llenar este espacio con cultura, con arte, con conocimiento y con historia. Si andan por Granada, bueno, péguense una vuelta por la tertulia, porque vale la pena, ¿no? Es un ícono cultural de la ciudad, creado por un argentino que, bueno, no decidió, en realidad se tuvo que ir de Argentina y, bueno, ya hizo toda su vida aquí, ¿no? Que tengan una linda jornada. Nos encontramos en el próximo programa
de GPS Inmigrantes. Recuerden suscribirse antes de que diga chao, darle me gusta y compartir. Chao.